Estimadas amigas y amigos, a nombre de la Fundación Casa de México en España, quiero darles la más cordial bienvenida a una mesa más del ciclo de conversaciones transatlánticas. Enmarcada en el contexto del Día Internacional de la Mujer, la sesión de hoy ha querido convocar a 3 destacadas escritoras de México y de España para recordar la importancia de la igualdad de género y de la equidad en todos los órdenes de la vida social y cultural. Cristina Rivera Garza es narradora, ensayista, crítica literaria y docente, autora de obras como Nadie me verá llorar, Autobiografía del algodón o El invencible verano de Liliana. Además de haber recibido numerosos premios, recientemente fue elegida como integrante del Colegio Nacional de México en el área de Artes y Letras. A ella se une Irene Vallejo, filóloga, narradora y ensayista, gran divulgadora de la literatura clásica y de la literatura universal. Es además autora del Infinito en un junco, multipremiado título en el que se recorren 30 siglos del libro como objeto y herramienta de aprendizaje. Modera Brenda Navarro, autora de las novelas Casas vacías y Cenizas en la boca, y colaboradora de esta casa. Sean todas y todos bienvenidos a la Casa de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estoy un poco deslumbrada por ver tanta gente aquí, pero además por tener a 2 compañeras, colegas tan relevantes para la literatura actualmente, y me siento muy honrada de estar al lado de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme a conversar en esto que son conversaciones transatlánticas, y yo entraría porque creo que tenemos muy poco tiempo a la conversación, ¿no? Estaba yo pensando en esto que además desde la academia, desde los espacios en los que utilizamos el lenguaje, que es tan importante a la hora de mencionar las palabras, utilizarlas, lo que significa que España, México estén conversando ahora mismo no solamente sobre la historia, sobre, digamos, las relaciones políticas, sino desde cómo estamos sintiendo que desde la literatura estamos rompiendo barreras que antes parecían, digamos, más difíciles, ¿no? Entonces yo empezaría un poco por lo básico, ¿no? Como por decir, vamos a poner un piso en común, y empezaría, querida Irene, contigo para preguntarte ¿a qué te suena esto de tener una conversación transatlántica? ¿A qué te suena México desde el lugar en el que tú estás viviendo? ¿A qué te suena España? ¿Y cómo crees que desde tu posición en la literatura pueda ser relevante esto? Bueno, yo la verdad es que vivo con asombro e incluso todavía restos de incredulidad del hecho de que mis libros se puedan leer en México, al otro lado del océano. Nunca lo pensé ni tenía expectativas tan altas con un libro que era un ensayo y que pensé que en realidad apenas interesaría a nadie realmente. Y haber podido vivir, ¿no?, toda la experiencia de viajar a México 2 veces, el año pasado encontrarme allá con lectores, encuentros en la UNAM, la Feria del Libro de Guadalajara, han sido experiencias con las que no contaba, que jamás me hubiera atrevido a imaginar, y que me producen una honda satisfacción, incluso como feminista, porque yo tengo que decir que para mí el libro de Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín, ha sido uno de los hitos de mi construcción como feminista, y bueno, Rosario Castellanos, por supuesto, es uno de mis grandes referentes, como muchos otros aspectos de la literatura mexicana, pero nunca había pensado que pudiera existir esa reciprocidad de tener allá lectores. Entonces, no solo eso, sino que algunos aspectos del libro han tenido una resonancia muy especial en México y en Iberoamérica, y en particular los análisis que yo había hecho entre la relación entre el texto y el textil, y la idea de cómo las mujeres se han expresado a lo largo de los siglos tejiendo como una forma de lenguaje que muchas veces se ha
menospreciado, ¿no? Como si no perteneciera a la alta cultura, pero de alguna manera coloco el origen de la narración de historias en las mujeres que se reunían a contarse historias mientras bordaban o mientras elaboraban sus vestidos o sus piezas textiles, y creo que por eso hay tantas metáforas, ¿no? que remontan al textil y que explican la creación literaria o ¿no? el bordar un discurso, el hilar fino, el hilo de una narración, el desenlace, el nudo de una historia. Y para mí eso remonta a las mujeres tejiendo y contándose relatos. Entonces eso, que para mí era un aspecto que intuía o quería desarrollar en mi investigación, ha tenido una resonancia especial, y de hecho incluso he recibido otras perspectivas, otras miradas sobre ese mismo fenómeno, que casi ha sido como sentir que se continuaba mi libro, ¿no? que las lectoras lo continuaban, que lo enriquecían y que me ofrecían otros ángulos y otras formas de entenderlo. Muy bien. Voy a retomar esta idea del hilo, de tejer, de las conexiones que vamos generando a través de la lectura con el trabajo que tú estás haciendo actualmente, con el libro que sigues, digamos, moviendo por el mundo, El Invencible Verano de Liliana, y todas las iniciativas que han salido justamente a través de este libro y de cómo ha traspasado justamente el libro y se ha convertido en otra cosa. No sé si quieras que empecemos por ahí. Es un libro que yo siento especialmente relacionado a España. Las primeras presentaciones que hicimos en persona fueron precisamente en Barcelona y en Madrid. Y estábamos todavía en esta época, recién empezábamos a salir de la pandemia, empezábamos a viajar apenas, había foros muy reducidos en los lugares donde se hacían, y por supuesto todo se llenaba porque el aforo era muy reducido, ¿no? Pero las conversaciones fueron desde muy al inicio, de mucha compenetración, de mucha identificación también. Creo que son condiciones, por desgracia, que nos aquejan, no en países individuales, sino a nivel global. Y por lo mismo creo que necesitamos una solidaridad y una conexión, un abrazo, ¿no? Que vea más allá de las líneas, de las fronteras nacionales y nacionalistas, y que pueda llevarnos realmente al corazón de las cosas, al palpitar, ¿no? De las cosas que nos preocupan. Entonces, encontrar esos puntos de referencia para mí ha sido un gran privilegio. Yo he estado asentada en Barcelona desde el otoño pasado, y bueno, no voy a empezar yo aquí con mis loas y demás porque es una experiencia personal, pero eso creo que ha ido creando cierto espacio de escucha, ¿no? y participar de eso, poner atención. A mí me importa mucho lo que dicen las nuevas generaciones, poner atención a lo que están diciendo, de lo que se están quejando, lo que están proponiendo, hacia dónde vamos. Creo que ahí tenemos mucho que aprender. Sí, voy a retomar dos cosas para irnos acercando un poquito más. Me gusta mucho esto de empezar, o sea, estamos empezando a escuchar a las nuevas generaciones porque además ellas están interesadas en escuchar también, ¿no? O sea, tienen como esta necesidad de hacer conversaciones, ya no están esperando que haya como esta jerarquización de vamos a ir a escuchar solamente, sino que también vienen, escuchan, pero también vienen, proponen, interpelan, proponen otras formas de acercarse, digamos, a la literatura, al lenguaje, etcétera, ¿no? Y me voy a ir un poquito a esto que hablabas tú sobre las pequeñas editoriales, porque tienes razón, y me gustaría también, Irene, que nos lo comentaras, porque recuerdo, tú dime si estoy equivocada, que tú estabas en una editorial más pequeña, que leyeron este libro del Infinito del Junco y te dijeron, tal vez nosotros no seamos los indicados, tendrías que ir un paso más adelante, ¿no? Pero es decir, desde este circuito, digamos, un poco menos comercial, apostaron también por ti para que crecieras, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, todos mis inicios fueron en editoriales independientes, locales, en algunos casos minúsculas, y mis primeros pasos en la literatura pues fueron en esos circuitos de
librerías, bibliotecas rurales, pequeñas ferias del libro, ¿no? En una relación de gran cercanía con mis editores, viajábamos en el coche, con los libros, en cajas, en el propio coche los transportábamos y en el maletero. Muchas veces gastábamos más en gasolina que en los libros que conseguíamos vender en las distintas ferias. Pero eso crea una amistad, un trato profundo que hizo que en el momento en el que yo aparecí con esa extravagancia que era El infinito en un junco, ¿no? ese ensayo, pues mi editorial de entonces, Contraseña, no tenía una línea de ensayo ni tampoco veía clara las posibilidades de llevar a buen término la publicación de ese libro, pero fueron ellos mismos los que hicieron de intermediarios con la editorial Siruela que acabó publicándolo, o sea que les debo a ellos la generosidad de haber puesto el libro en otras manos que sí eran más expertas en el ensayo, en el género del que se trataba, y lo pidieron además como un favor personal, de manera que hubo allí un gesto de generosidad de unos editores que se habían convertido en amigos y que me dieron el impulso para llegar a otra editorial, Siruela, que también es una editorial independiente, aunque más grande. De manera que bueno, yo quería destacar también esa, ¿no? Ese vínculo que existe entre las editoriales que realmente te descubren, te dan tus primeras oportunidades, te acompañan en los primeros pasos y luego están incluso dispuestos a ponerte en manos de otros más grandes para que disfrutes otras oportunidades. Así que para mí las editoriales independientes pues han sido realmente el ambiente, la atmósfera en la que yo he encontrado mis primeras oportunidades, y creo que además son las editoriales quizá más abiertas al experimento, a la innovación, a dar oportunidades a nombres todavía no consagrados, y en ese sentido pues están haciendo una grandísima labor sin la cual yo no puedo imaginarme mi propia trayectoria, y en la medida de lo posible en las traducciones he elegido también editoriales independientes porque me gusta esa forma de trabajar, ese cuidado y ese mimo al proyecto entendido en su singularidad y no simplemente como un título o un nombre más en una larga lista de lanzamientos. ¿En qué momento, Cristina, tú, con toda la experiencia que ya tienes, has dicho, tengo que estar en estos otros espacios que parecerían menos apetitosos para alguien, digamos, ya consagrada como tú, pero que en realidad son los más interesantes y los que, no sé, no voy a responder por ti, mejor dímelo tú. Pero así es, pero vas muy bien, exactamente. Y sí es una decisión. A mí me interesa mucho mantener ese tipo de conexión, ¿no? Yo me acuerdo cuando Sol Solama me hizo la invitación, yo dije, ay, qué interesante. Y qué bien que le interese ese libro, porque era La Cresta de León, que había salido a México bastantes años antes, y cuando volvió a aparecer, que me pareció, por cierto, que en esta publicación, en esta edición, era más el momento de la novela que en su primera aparición, como que hubo un timing ahí muy interesante. A mí me pareció como una gran oportunidad el poder decir, bueno, este libro que ya tiene su andar, que tuvo en su momento provocó ciertos diálogos, vamos a ver qué ocurre con esto, y qué ocurre aparte cruzando el Atlántico, ¿no? Qué ocurre desde esta otra geografía y en esta otra posición. Y yo quedé muy contenta, y de hecho después decidí también publicar algo con Consoni, la serie de ensayos de Los Muertos Indóciles, que también por ahí surgió la invitación, y yo dije, claro, sí hay que hacerlo, y surgió una portada amarilla así, llamativa y enorme. Y en realidad en México he trabajado con Dharma, que es otra editorial chiquita. Yo creo que no tiene que ser una cosa o la otra, ¿no? Creo que podemos mantener distintos tipos de tensión y de interés. Creo que las conversaciones siguen derroteros también muy específicos. Estas editoriales independientes tienen sus lectores muy fervientes también, es gente muy convencida. Y suelen darse ese tipo de relaciones muy profundas, ¿no? A nivel de la lectura y a nivel del entendimiento.
Me parecería que si no tomar estas oportunidades, porque para mí eso son oportunidades, sería perderse precisamente de una parte muy importante de la conversación, de estar en otros espacios, de estar con otros acentos y de compartir realmente con un abanico de lectores mucho más amplio. Sí, estaba yo, porque las estuve escuchando estos días previos para tenerlas muy frescas y que no se me fueran. Es como además el sueño que te dicen, pues, vas a poder hablar con escritoras y les vas a poder preguntar lo que tú quieres. Es como, ¿cómo no voy a aprovecharlo? Y estaba escuchándote, Cristina, en una conversación de algo que irremediablemente no iba a poder dejar de preguntar en un día como hoy, que tú decías, para mí escribir es un trabajo. ¿No? Yeah. Que decías, realmente para mí es un trabajo, lo tomo como tal y otra vez no voy a contar por ti, pero me gustaría un poco como profundizar en esto, ¿no? Es un trabajo, requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere organización, ¿cómo hacemos que se hable como que la escritura sea un trabajo y no solamente cuando pongamos o tengamos oportunidad de hacerlo? Híjole, me das ese mi mero mole. Voy a estar hablando como 3 horas de eso, pero voy a tratar de reducirlo, de ser muy concreta. ¿Saben lo que pasa? Es que cuando yo empecé a escribir, aunque todavía no se habla mucho de esta idea estereotípica del escritor, ¿no? Aquejado por los demonios, atormentado, y siempre en masculino, ¿no? El escritor que está mirando al infinito cuando le toman la foto, con los libros atrás, ya saben, ¿no? Y cuando yo estaba chica y me interesaba escribir, el problema era que yo no cumplía con ninguno de los requisitos que yo veía que tenían todos estos escritores. Para empezar, no era escritor, no era hombre, no había nacido en la Ciudad de México, no venía de una familia que se dedicara a la literatura, y nadie me había prometido ninguna herencia, ¿no? Como para decir, usted puede dedicarse a lo que quiere. Y entre mis objetivos no estaba el casarme tampoco, entonces como que para nada, ¿no? Tenía que inventarme algo y tenía que sobrevivir de algo y tenía que trabajar también, ¿no? Entonces, para mí el proceso de escribir es menos un asunto de inspiración, menos un asunto de todas estas características estereotípicas que se le ponen al oficio, y más una cuestión de mucha dedicación, de mucha disciplina, de mucho trabajo. Tiene sus momentos sublimes también, no estoy diciendo que no haya las grandes coincidencias y que cuando estoy escribiendo una novela de repente se cae el libro que era exactamente el que andaba buscando, o sea, todo ese tipo de cosas sí, es cierto, pasan. Pero como dicen, es mejor que esas pasen cuando estás trabajando, ¿no? No cuando estás, que te encuentres trabajando, exactamente. Y creo que yo tengo años trabajando en la universidad con un programa de doctorado en escritura creativa en español. Y creo que si no creyera que la escritura es un oficio que podemos aprender en comunidad y en conjunto, ¿no? que podemos ejercer también con ese tipo de conexión, pues no estaría trabajando en una universidad con estudiantes que saliendo de ahí van a decir que son doctores en escritura creativa, ¿no? Entonces hay también, digamos, un poco de congruencia entre esta cuestión del trabajo. Y lo digo que es un trabajo también con mucho orgullo, no un empleo, que es una cosa distinta. Es un trabajo en el sentido de que estamos produciendo, partimos de condiciones materiales específicas y estamos reproduciendo también un cierto tipo de hacer y un cierto tipo de mundo. Con la idea del trabajo creo que estoy tratando de hacer énfasis en que lo que hacemos con la escritura lo hacemos con el cuerpo, lo hacemos desde posiciones muy específicas, contradictorias, volátiles, contingentes, a veces conflictivas, ¿no? Con la sociedad, y todo eso yo creo que tiene mucho, nos atraviesa, y atraviesa por supuesto todo lo que termino escribiendo. Me interesa mucho todo eso cuando leo libros, porque creo que eso me pasa a todas las escritoras o escritores. Me interesa mucho ver cómo estas fuerzas toman lugar, cómo echan sombra o luz a distintos temas que muchas veces compartimos, ¿no? Y bueno, ya pasando a la cosa más empírica, o sea, yo siempre yo trabajo desde que tengo, no sé, hace pocos años, ¿no?
Y yo recuerdo mucho invitaciones a ferias de libro, a congresos y demás. Siempre era la persona que tenía que irse antes de que se concluyera todo porque tenía que calificar exámenes o tenía que irme para allá, tenía que cumplir con una serie de cosas. Entonces no ha sido, digamos, un reto encontrar el tiempo, encontrar el espacio también para poder... bueno, tú sabes, se necesitan horas, ¿no? No es nada más cuestión de tener una media hora aquí y una media hora acá, hay que ir produciendo esos espacios un poquito más largos para que las ideas se vayan asentando y se desarrollen y uno vaya haciendo uno y otro intento y uno más y uno más. Entonces ha sido una ingeniería de la vida cotidiana complicada, y podría decir muchas más de esas cosas, pero me detengo hasta aquí. En tu caso también es parecido, porque además el Infinito del Junco tiene un recorrido larguísimo de tu tiempo que has invertido en investigar, en realmente hacer que todo lo que querías expresar en el libro, no, o sea, que no fue que te sentaste y dijiste voy a hablar de esto y a ver qué sale, ¿no? O sea, que realmente fue un trabajo intelectual de investigación, de muchísimas horas, de muchísimas lecturas, y además yo agregaría que te la pasas trabajando todo el tiempo, o sea, en tus redes sociales hoy estás en una comunidad y al otro día en otra, y ¿cómo lo vives tú, Irene? Sí, bueno, estaba escuchando a Cristina y sintiéndome profundamente identificada, primero con ese sentimiento de periferia. Yo tampoco nací ni vivo en Madrid ni Barcelona, y entonces siempre tenía esa sensación de, ¿no?, de estar fuera de los centros. Ahora creo que es una ventaja porque también es otra mirada distinta y bueno, pues contemplas la realidad desde otros lugares, lo cual también aporta. Pero en aquel momento, cuando yo empezaba a imaginarme a mí misma como escritora, sentía que era un inconveniente. Me costó mucho tener incluso la idea de que pudiera ser una escritora, porque los libros con los que yo me crié en mi casa, en la gran biblioteca que tenían mis padres, eran prácticamente todos libros escritos por hombres, de manera que ni siquiera se me ocurría la idea de que fuera posible, ¿no? Recuerdo el impacto que me causó leer el diario de Ana Frank, porque fue la primera vez que no solo visualicé a una mujer escribiendo, sino a una adolescente escribiendo, que lo era yo también cuando lo leía, pero pensar, bueno, y si que una chica de 13, 14 años escribe, puede ser realmente importante para el mundo. Eso fue una revelación a través de ese libro, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que esa sensación de inadecuación la he percibido en muchas conversaciones con compañeras, ¿no? Que la primera emoción al pensarse como escritoras o al imaginar una trayectoria como escritoras era esa inadecuación, ¿no? No tienes los requisitos que se solicitan y no los vas a poder cumplir nunca y reunirlos todos. Y luego está la vida, ¿verdad? Constantemente, bueno, pues cerrando esos espacios y esos tiempos de los que tú también hablabas. Por ejemplo, hace unos días en Zaragoza coincidimos en la entrega del premio Cálamo que recibió Brenda, y por Ceniza en la boca, y fue una intervención maravillosa. Y tú también hablabas del tiempo, ¿no? De la obsesión por tener ese tiempo que es la nueva habitación propia, ¿no? de nuestra época. ¿Dónde conseguimos ese tiempo cuando hay tantos frentes en la vida, ¿no? Para mí El Infinito en un Junco empezó como una investigación universitaria, gracias a una beca en la que allí sí realmente tenía las circunstancias idóneas para trabajar e investigar, pero luego la escritura del ensayo, no de la tesis, sucedió en unas condiciones, en unas circunstancias totalmente adversas. Acababa de ser madre con un niño recién nacido, ingresado en un hospital con graves problemas de salud, y yo arañando tiempo al hospital, a la enfermedad, a la ansiedad, al miedo, al insomnio, para escribir un libro que precisamente quería que me sacase de toda esa realidad y me liberase, y que más que escribirlo con la intención de que luego se publicase o que tuviera proyección, porque no confiaba en ello,
era de alguna manera una reafirmación de que aquella dimensión tan importante de mi propia vida, que es la escritura, no iba a desaparecer en el momento en el que me volcaba en los cuidados, ¿no? El hospital, el niño, no iban a invadir todo mi tiempo. Yo quería seguir manteniendo un reducto de escritura que me hacía sentirme yo misma frente a todas esas circunstancias tan duras y en algún sentido también alienantes, ¿no? Y escribía sin expectativas, sin ambiciones, pero de una manera que era profundamente terapéutica para mí, negarme a que el mundo me arrebatase eso que era tan importante para mí, que es la escritura. Y ahí aprendí a escribir, sí, en cualquier momento, en horas sueltas, en cualquier instante, leer con el sacaleches en una mano y el libro en la otra, tomar notas en los trayectos de autobús, ¿no? O de tranvía. Quiero decir, allí fue una necesidad, ¿no? De aferrarme al tiempo y a cualquier ocasión para sobrevivir a toda esa marea y salir adelante. Y cuando me preguntan, bueno, ¿cuáles son un poco tus rituales de escritura? Y digo, es que he tenido que renunciar a todos los rituales, o sea, no me los podía permitir siendo madre de un niño enfermo que tenía necesidades en cualquier momento. Yo cuando volví a casa no me las he podido permitir, los rituales, ni las manías, ni las fórmulas, o sea, era una supervivencia absoluta, ¿no? De la escritura en unas condiciones hostiles y bueno, y ha podido ser, y realmente pude escribir ese libro gracias a un enorme apoyo familiar que entendió que en esas circunstancias escribir para mí era una forma de mantener la salud y la estabilidad mental, y tanto mi marido como mi madre comprendieron, colaboraron y me dieron ese espacio y sobre todo me reafirmaron, ¿no? Si tú sientes que tienes que escribir, adelante, escribe este libro, vamos a hacer turnos, vamos a colaborar, ¿no? Sí, estaba yo recordando una conversación que tuve con mi editor que era totalmente en broma, y estaba mi pareja y le dice, oye, mira, a partir del 20 día ya es abandono de hogar, ¿no? Y yo, porque esto es complicado, ¿no? Era una broma porque mi editor sabía que mi pareja se había ido más de 20 días, pero me gustó mucho el concepto de abandono de hogar, ¿no? O sea, no un abandono de hogar como se ha estigmatizado este concepto de decir, si abandonas el hogar es porque eres una mala mujer, una mala madre, etcétera, sino el abandono de hogar como un momento en el que decidimos dejar como lo privado, los cuidados, lo doméstico, e imaginarnos como escritoras, ¿no? Y un poco para allá iba la pregunta, Cristina, Irene, ¿en qué momento se imaginaron escritoras y dijeron, este es mi camino, lo voy a seguir, aunque abandone hogar, aunque tenga que salirme temprano, aunque esto se me vaya el cuerpo también, ¿no? No, qué interesante. ¿Sabes qué bien que mencionaste a Ana Frank? Yo creo que Ana Frank es responsable de haber creado más escritoras en el mundo que cualquier escuela de escritores y todo eso. Hay una relación bien estrecha, y es precisamente lo que describías, Irene, es esta idea de que estás leyendo libros, la mayoría también en las bibliotecas a las que yo tenía acceso eran libros de hombres, y de repente una chica, ¿no?, pequeña, contando cosas de una manera que no solo me tocaba a mí, ¿no?, que había tocado a otras personas. Ese gran poder a mí me impresionó muchísimo. Y por otra parte, a las escritoras que leía, que me encantaban, el gran problema era que casi todas o se habían suicidado o vivían con 20 gatos. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, si eso viene con el oficio, o sea, de verdad, me parecía como un deporte de alto riesgo, ¿no? Es como, hay que tomar las cosas con mucha calma, y me daba miedo realmente. Es decir, porque yo quería escribir, quería sobre todo tener tiempo de leer, ¿no? Y entre eso meter a la escritura, y decía, no, pero si lo que va a pasar es que al rato pues me voy al mar, o ya saben, toda esta cuestión también un poco romántica del suicidio, y terrible también, sí, del suicidio, siempre me hizo dudar.
sea, yo seguía escribiendo, pero en secreto y en el closet, ¿no? Era algo que no me sentía capaz de decir, soy escritora, no me sentía capaz de decir, quiero ser escritora, y mucho menos de decir, soy escritora. Y de hecho me tomó años, y me tomó más de un libro decirlo. Y no me lo van a creer, pero la primera vez en público que yo dije, soy escritora, fue cruzando la frontera México-Estados Unidos, entre Tijuana y San Diego. Estábamos un día, de esos miles de días que yo viví mucho tiempo en San Diego y cruzaba usualmente a Tijuana. Y en alguna de esas conversaciones, bueno, interrogatorios terribles, el oficial de migración me preguntó, ¿no? Bueno, ¿usted qué viene, qué va a hacer, qué no sé qué, a quién vio, bla, bla, bla? Y dice, bueno, ¿usted qué hace, qué es? ¿No? Y de repente, envalentonada, le digo, es que yo soy escritora. Y él se quedó muy sorprendido, pero yo estaba más sorprendida. Entonces, yo tenía ganas de decirle, usted no sabe el momento que acabamos de pasar, es histórico. Pero yo creo que fue un poco el enfrentamiento con la autoridad, ¿no? y la emergencia, ¿no? De decir, hay una identidad que tengo que defender aquí, y sí lo puedo decir, y sí es. Pero ya había publicado un par de libros para entonces. Y bueno, después vienen las situaciones que no le son ajenas a nadie, ¿no? El reducido número, el reducido espacio para mujeres en el mundo de la publicación, el reducido énfasis después para estas conversaciones más amplias. Estamos viendo, creo yo, una transformación importante, que ojalá siga adelante y que ojalá sea más estructural, que no sea una cuestión de momento, que no sea una cuestión, digamos, que solo se aproveche el mercado de ciertos asuntos, digamos, temporales, sino que haya transformaciones estructurales que permitan a nuevas generaciones hacer lo que estamos haciendo un poquito más fácil, ¿no? Con un poquito más de apoyo, ¿no? Decía Sirena, es que sí, nosotros necesitamos una familia, necesitamos una solidaridad, una comunidad, todos lo necesitamos. Lo que pasa es que ha sido más difícil a veces para nosotras tener ese tipo de apoyo. Digo, yo también estoy muy agradecida con mi familia, mi hijo está aquí presente, entonces no, el tipo de familia y el espacio y el respeto y todo lo que interviene para que uno pueda seguir haciendo esto que lleva mucho tiempo y mucha concentración. Y también que requiere medir mucho esta capacidad afectiva también, ¿no? A mí, cuando estoy escribiendo un libro, a veces me disasocio un poco, ¿no? De las cosas, y eso afecta a la vida familiar de una u otra manera. Tiene que haber también una comprensión de lo que viene con este tipo de trabajo. Yo respecto a este concepto del autor me beneficié de un malentendido, porque realmente yo me aficioné, me fasciné con la literatura gracias a los cuentos que me contaban antes de dormir. Y me los contaba mi madre y me los contaba mi padre, pero principalmente mi madre. Y yo entonces no tenía ni idea de que los cuentos o las historias que me contaban tenían un autor. Yo suponía que mi madre o mi padre inventaban esas historias para mí, que inventaban la Odisea, que inventaban Robin Hood, que venía de ellos, porque yo no los veía con un libro entre las manos. Ellos se sentaban a la orilla de mi cama y empezaban a narrar. Entonces a mí me costó mucho llegar a la idea, al descubrimiento de que había autores detrás de esos libros. Además ellos tenían la tendencia o la astucia de darle mi nombre a personajes protagonistas de esas historias. Por ejemplo, yo conocí el famoso poema de Margarita está linda la mar como Irenita está linda la mar, convencidísima de que era yo la protagonista de ese. Y mis padres además les colocaban a mis amigos como personajes secundarios, cambiaban los lugares donde sucedían los cuentos y los situaban en nuestra ciudad, en nuestras calles, como que yo pensaba que allí habían nacido las historias y que mi madre era una fabulosa narradora que había inventado y tejido todos esos relatos. Así que de alguna manera para mí nacieron de una manera tan íntima, como tan cercana al hogar, tan convencida de que mi madre, igual que cocinaba un plato, estaba pensando en una gran novela para contármela por la noche, que luego de alguna manera he mantenido
esa relación con la idea de escribir y de pensar, que viene del malentendido originario de los cuentos orales, ¿no? Y aunque luego descubrí que efectivamente los libros tenían los autores en las cubiertas y que la mayoría de ellos eran hombres, y aunque eso también tuvo su peso y su impronta, dejó su impronta sobre mí, nunca he olvidado del todo esa sensación de que las ideas nacen y que las historias nacen en una conversación, ¿no? En algo tan íntimo como la habitación antes de dormir, las palabras que se liberan, ¿no? Los cuentos que nacen y que brotan a borbotones y que nos los contamos y que les ponemos nuestras propias palabras y les damos nuestros nombres a los personajes y contamos las mismas historias una y otra vez, aunque les demos un nuevo título y aunque las cambiemos de localización y aunque transformemos las circunstancias, pero bueno, quizá ese eco de una oralidad que para mí había significado el principio de todo. Entonces, lo que a mí me costó tiempo descubrir fue que eso pudiera ser un oficio. O sea, me pareció una cosa tan maravillosa que no pensaba que nadie se pudiera ganar la vida con eso, ¿no? Escribiendo o contando historias. Me parecía que formaba parte de la manera en la que las personas se relacionaban con el mundo, y más mis padres que amaban tanto la palabra que parecía muchas veces que casi una de las finalidades de la vida adulta era hablar y contar y compartir y las sobremesas, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo ya durante la adolescencia pensar muchas veces que cuando leía los libros, que más que querer ser el protagonista de esta historia y vivir esa aventura, yo lo que quería era ser la escritora, la que se sentaba en una mesa y se inventaba todos los mundos, ¿no? No tanto el vivir las historias y las peripecias, porque hay muchas cosas que no disfrutaríamos viviéndolas, disfrutamos más imaginándolas, leyéndolas, escribiéndolas, experimentando con ellas, ¿no? Y bueno, sí es cierto que tardé mucho en atreverme a utilizar la palabra, porque además mi trayectoria fue como muy errática y abriendo caminos que después se cerraban y buscando otras vías, y me costó publicar varios libros también, el ser capaz de escribir en una solapa la palabra escritora, ¿no? y describirme de esa manera, ¿no? Y luego encontrar incluso un orgullo, que creo que también es el mecanismo que se desencadenó cuando hablabas, ¿no? con el oficial, es decir, sí, no es ya solo que me atreva, sino que además rompo esta barrera muy conscientemente, por fin, ¿no? Y ¿por qué no? Esta forma de contar, este universo de ideas, este mundo interior que yo tengo, puede también ser literatura, ¿no? Lo cual es anexionar territorios enteros a la literatura, que muchas veces estaba limitada a unos ciertos temas, ¿no? Y hay muchos otros ausentes de una manera muy arbitraria, y entonces se reivindica todo eso en algún momento en el que misteriosamente la fuerza de las palabras y ese recuerdo infantil de los relatos compartidos con mi madre se hacen lo suficientemente fuertes, cuajan, enraizan, y dices, sí, claro, esto que yo he hecho durante tanto tiempo, incluso que hago cuando no escribo, porque mi mente está constantemente pensando, escuchando, sintiendo, recogiendo materiales, ¿no? Esa atención de la que hablabas antes, Cristina, ¿no? Es una determinada forma de estar en el mundo, escribas o no escribas, eso tiene que ver con ser escritora. Estamos constantemente utilizando palabras y si nada más utilizamos el lenguaje para comunicarnos, a veces como que se duerme, ¿no? Está ahí latente. Pero cuando trabajamos con el lenguaje de estas otras maneras, me parece que hay ahí una cierta contribución o participación en despertarlo. Y si lo despertamos, entonces podemos subvertir narrativas, podemos encontrar otras maneras de entendernos a nosotros como cuerpos en el mundo y a los otros en relación con nosotros, ¿no? Como una cosa más amplia. Y a mí eso siempre me ha parecido muy... Es realmente arrollador. O sea, pensar que yo leo un libro y que mi vida puede cambiar, ¿no? O sea, mi vida ha cambiado muchas veces porque he leído algún libro. Alguien que pasó horas pensando, imaginando ciertas escenas y demás, lo hizo de tal manera
que esas palabras y esas puntuaciones y esos adjetivos y demás están teniendo consecuencias materiales en mí, ¿no? En cómo respiro, en cómo siento mi cuerpo y después, mucho más antes, en cómo imagino mi vida y la vida de los demás, ¿no? Entonces, imagínense este artefacto, esta cosita, ¿no? Esta cajita de milagros que hasta nos puede hacer comunicarnos pues con los que no están, ¿no? Con nuestros muertos también. Es decir, si no pensara que la escritura tiene esa potencia, no iba a encontrar manera de convencerme a mí misma para empezar y después a mi familia de que sí vale la pena, ¿no? Todos esos días y todo ese tiempo y todo lo que cuesta. Yo creo que hay ahí a lo mejor el orgullo del que hablas viene de eso. Yo no sé si yo utilizaría la palabra orgullo tanto, pero sí una especie de convicción cautelosa también, de convicción dubitativa, porque esa es una pregunta que me hago, no llega como una declaración, siempre llega como pero de verdad, ¿sí crees que esto es posible? ¿Sí lo estás haciendo aquí? ¿Sí te estás exigiendo eso en este párrafo? ¿Sí pasa esto con esta decisión de estas palabras? ¿No? Pues creo que es la gran pregunta que puede ocasionar lo que ocasiona el regresar y que eventualmente podría ocasionar el no regresar al lugar del trabajo, ¿no? Pero hasta el momento el hacerla, el estarla enunciando constantemente, al menos siento que tiene la gran cualidad de mantenerme, como dicen, honesta, ¿no? Con los pies en la tierra, porque así empecé a escribir y por esas mismas razones lo sigo haciendo ahora. Han variado, ¿no? Se han aumentado algunas cosas han disminuido y demás, pero esa potencia, la posibilidad que creo que tiene la escritura para producir mundo, no nada más para imaginarnos historias, no nada más para pasar el tiempo, que si lo hace me parece muy bien, también no tengo nada en contra de eso, pero para producir mundo, para producir experiencia con otros, o sea, cada que lo digo me parece así como, wow, qué maravilla, ¿no? Poder dedicarle tiempo a eso, qué increíble. Yo siempre me lo he planteado más como un servicio, ¿no? Escribir más como un servicio que digamos como una aspiración o una ambición personal, porque he comprobado como muchas veces nos engañan, nos confunden con una malla de palabras y creo que es importante señalar esas falacias e intentar abrir nuevos caminos, ¿no? Y quizá pues darles a otras personas a través de esas horas de pensamiento y concentración, quizá las palabras necesarias para liberarse a su vez, ¿no? Y dicho esto de nuevo con humildad, ¿no? No porque me crea capaz de hacer cosas que otras personas no, pero por la dedicación, por el tiempo, por los descubrimientos que haces a través de la palabra y que de alguna manera alguien tiene que liberar esas palabras para que fluyan, para que se expresen, para que detectemos dónde nos están manipulando, ¿no? Y llevarlo todo eso a un terreno común donde esas palabras, esos textos, esos relatos nos sirvan, porque creo que en los libros encontramos las palabras con las que nos contamos a nosotras mismas también. Entonces el recibir el regalo, como lectores nos ha pasado muchas veces, sentir que hemos recibido el regalo de una idea o de unas palabras que de repente nos han ayudado a organizar, a reconfigurar la realidad gracias a esas claves, ¿no? Y de esa manera sería. También quizá durante la infancia, yo en mis tiempos del colegio sufría acoso escolar y recuerdo recuerdo muy vivamente esa sensación de la violencia física, pero incluso más dañina todavía la violencia verbal. Hasta qué punto nos pueden hacer daño con el lenguaje, ¿no? Hasta qué punto deja mucha más herida y cicatriz, una frase hiriente que te dicen que un golpe o una agresión directa. Cómo se quedan las palabras enquistadas dentro de nosotros y podemos recordar
¿no? A momentos en los que nos han dicho frases que nos han dañado, casi como si fuera un dolor físico, ¿no? Y en cambio recuerdo que cuando en clase de lengua nos pedían que leyéramos nuestras redacciones y yo me levantaba y leía lo que había escrito en casa, se hacía de repente un silencio, ¿no? Un silencio de todo el mundo escuchando, cuando generalmente los demás me despreciaban, pero era ese el momento en el que de repente yo tenía la impresión de haber podido hacer un hechizo y momentáneamente, aunque solo fuera durante esos instantes, todo el mundo contenía la respiración y escuchaba, y era como si de repente yo tuviera algo parecido a un poder sobre ellos, ¿no? Y creo que ha sido mi más temprana sensación de poder el haber leído en clase esas redacciones. ¿Y qué poder era exactamente? Pues era el poder de derrotar la violencia con la palabra, al menos durante un momento, ¿no? Y era algo muy, muy poderoso y de alguna manera ha sido a través de la escritura como yo me he ido liberando ¿no? terapéuticamente también de aquel dolor y aquellas emociones y frente a la ley del silencio que imperaba en el colegio, no puedes decirles a los adultos lo que te estamos haciendo, esto no lo cuentes, esto no se lo digas a nadie, no te chives a la profesora, no era como constantemente no seas la delatora, no cuentes lo que te estamos haciendo, como si la única dignidad que yo tuviera fuera soportar en silencio y no pedir ayuda a los mayores, a los adultos, a los que podían impedirlo, pero de alguna manera yo estaba traicionando ese secreto en el que sucedían todas las cosas en el patio o en la clase, ¿no? Esa dinámica de los niños. Fue gracias a la literatura como yo me di cuenta de que aquello había sido una forma de capitular y arrodillarme ante las personas que me hacían daño y cómo precisamente esas cosas de las que nos dicen que no hay que hablar son las que tenemos que contar. Claro que sí. Y voy a esto que dice Irene sobre el poder de la palabra y de cómo tú muchas veces has comentado que de pronto no hay palabras para pronunciar lo que nos está sucediendo hasta que van apareciendo en el momento indicado. Cuéntanos, Cristina, esto sobre el poder de la palabra en su momento. No, y eso se relaciona muchísimo con lo que Irene acaba de contar, Sí, precisamente. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas como sociedad y también de las grandes virtudes, digamos, ya dentro del mundo de la escritura es precisamente estar articulándose al lenguaje que va surgiendo, ¿no? No es lenguaje que nosotras, o yo no me siento como la persona que está produciendo tal lenguaje, pero sí como alguien que está poniendo atención, que está ligándose a los múltiples focos de producción de esas otras palabras, de esos otros vocablos y de esas otras maneras de contar historias, ¿no? Y yo creo que ahí es parte de la potencia que hablaba antes, creo que es justo ahí donde la noto más. Vivimos a veces lo que acabas de describir, Irene, la expectativa de que no contemos, ¿no? El silencios impuestos y a veces autoimpuestos, cosas de las que no se debe hablar en público y cosas de las que incluso si uno quiere hablar en público no hay maneras de contarlas en público sin traicionarse o sin ponerse en posiciones de vulnerabilidad tremendas que te conviene mejor no contarlas, ¿no? Que están construidas de tal manera que se va fraguando un silencio muy perverso, a partir del cual se justifica y se reproduce también más silencio. Todos esos silencios para mí tienen mucho que ver con esta cosa amorfa que es la violencia, ¿no? Cuando no puedes identificar algo, cuando no tenemos nombres para algo, cuando está esta situación sin una forma específica, pues se expande y nos toca y nos avasalla y nos asusta, ¿no? También nos paraliza, también puede ser. Entonces a mí me parece que poniendo atención a cómo comunidades enteras y específicas
van produciendo otro tipo de vocablos, entonces podemos contar historias de otra manera. Me pasó completamente, es la historia del Invencible Verano de Liliana. Después de 30 años, saben, es el libro en el que exploro el feminicidio del que fue víctima mi hermana en 16 de julio de 1990. Y sí, gracias por traerla, sí, qué bien. Y me preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué esperar 30 años? ¿No? Y un poco la respuesta es eso. Claro, hay un ciclo y cuestiones del tiempo, del duelo que son personales, pero son más o menos 30 años lo que nos ha llevado como sociedad a producir un lenguaje en el cual esta historia pueda ser contada no desde el punto de vista del patriarcado, no desde el punto de vista del feminicida, no desde el punto de vista del silencio, sino desde el punto de vista de Liliana, ¿no? De sus amigos, de la gente que la rodeaba también. Para hacer eso hay que hacer mucho trabajo. Ya, hay que ir descascarando estas narrativas enquistadas, ¿no? Del poder. Requiere de pinceles y requiere de palas y requiere de todas estas herramientas que por fortuna están en el lenguaje, ¿no? Y requieren mucho tiempo, requieren mucha conexión. Y eso, de estar poniendo mucha atención. El tipo de lenguaje que ahora me permite decir el feminicidio de mi hermana, en lugar de decir, Liliana, ¿cómo dicen en los periódicos? Fue encontrada muerta, ¿no? Este tipo de construcciones pasivas donde no hay sujeto de acción, donde, en fin, no se los tengo que explicar. Transformar eso y decir, es feminicidio, se le llama así y quiere decir esto, y se presenta en estas circunstancias y ahora es una figura del lenguaje popular, pero también es una figura legal, y decir esta palabra nos da el poder de exigir una participación del Estado, nos da el poder de estar elaborando prácticas y lenguaje en contra de la indiferencia y de la indolencia. Entonces creo que podría ser menor, es lo que decía un poco antes, ¿no? Encontramos estos elementos, igual en el salón de clase, en la familia, en la calle, en estos asuntos de violencia más globalizada, el poder decirle a las cosas por su nombre, ¿no? El trabajar con las personas que están buscando esos nombres. Y claro, yo lo que creo que ese vocabulario pues no se genera en la cabeza de nadie, eso es algo que se hace en las calles, que se hace en las familias, que se hace en las conversaciones, que se hace en las peleas, que se hace con los carteles. Sí, hay toda una relación, ¿no? Del hacer, que para mí es muy importante, que deje huella, que esté muy presente tanto en el lenguaje como en las estrategias para ir contando esas historias. Yo preguntaría como para irnos con un buen sabor de boca y querer seguir utilizando la palabra, ¿por qué seguir utilizando las palabras? Además, digamos, además del poder, además de la conversación, además de todo lo que hemos dicho, ¿por qué seguir utilizándola en artefactos como estos, ¿no? O sea, ante un poder tan fuerte como el audiovisual y que no estamos peleadas en absoluto con él, que además dialogamos y que nos enriquece totalmente, ¿por qué seguimos o por qué creen que este tipo de objeto nos convoca y convoca a tanta gente hoy aquí, a la gente que nos va a mirar después, a la que busca además conversaciones en los canales audiovisuales? ¿Por qué, por qué invitaríamos a seguir utilizando la palabra desde la literatura, ¿no? Para mí, en el libro, ¿no? En la relación entre una persona que lee y las palabras que están brotando de esas páginas hacia sus ojos, que las descifran, ¿no? Como código y las albergan en su propia mente, hay una relación de especial intimidad, ¿no? Porque el libro nos cobija sin otros intereses, ¿no? No hay publicidad en un libro, no hay notificaciones, no hay un intento de seguimiento, nadie tiene constancia de lo que hemos subrayado o anotado, no consta en ninguna base de datos. Es una relación en ese sentido más segura, más íntima, más protegida.
Creo además que las pantallas tienden a ser un poco cegadoras, ¿no? Y en los libros, sin embargo, podemos pararnos, podemos detener el flujo de las palabras, podemos pensar, podemos volver hacia atrás, podemos dialogar en ese sentido con lo que nos están diciendo, no dejarnos convencer, no necesariamente dar la razón a quien escribe, sino bueno, pararnos a pensar por qué aquello no nos ha convencido, por qué esta frase nos ha chirriado, por qué estamos en desacuerdo, por qué estamos sintiendo una incomodidad creciente o una fascinación que nos vence, ¿no? Para mí los libros tienen esa dimensión, ¿no? Y nos permite, ¿no?, fomentar la lentitud, la atención, la concentración, la soledad, que creo que son aspectos muy abandonados en esta sociedad y que también nos dan una enorme independencia como personas, como también ciudadanas, ¿no? El tener esa capacidad. Sabes que el único momento en el que sí estoy en contra de cómo han resistido los libros de papel es en las mudanzas. Yo soy así como, ¿por qué? ¿Por qué tienen que resistir tanto? Van a estar aquí toda la vida y pesan demasiado y aparte acumulan polvo y bueno. Pero tienes toda la razón. Yo nada más añadiría dos cositas más. Esta cuestión del libro como el momento en el que el lenguaje despierta para mí sigue siendo estar descubriendo otras cosas que pueden estar diciendo las mismas palabras, la misma palabra que utilizo para ir a comprar tortillas o pan, ¿no? En otro contexto muestra otra cara y me descubre otro mundo. Creo que cuando eso es posible, algo importante pasa, ¿no? El libro que convoca y el libro que se desdobla, ¿no? Siempre tiene esa posibilidad plástica el libro. Yo creo que por eso se lleva bien después con los medios audiovisuales y con las plataformas. Hablo del lenguaje en general, ¿no? Con las múltiples plataformas que utilizamos en las épocas actuales. Y una cosa ya muy particular, ¿no? Y eso en relación, muy concreto, en relación a este libro que les comentaba antes. Fíjense que, voy a terminar con un comercial, lo siento, pero hoy el año pasado una escritora de Monterrey que se llama Lorena Ramillán organizó una lectura colectiva de El Invencible Verano de Liliana. Hizo un llamado, varias personas respondieron y lo llevaron a cabo y me invitaron después ya habiendo hecho todo eso, ¿no? Y eso es algo que ese artefacto, esa cosa ahí de papel con palabras que pesa y demás, hizo. Es algo que creo que yo no podría haber hecho de otra manera, ¿no? Es algo que le corresponde a ese canal de conversación, a ese lugar de la experiencia. Que eso haga esta presencia posible, que nos convoque, que nos implique, ¿no? El traer también esa voz, el traer este cuerpo que se dice y dice con otros, que eso suceda a mí me sigue maravillando. Lo agradezco muchísimo. Poder dedicar algo de mi tiempo a este oficio es un gran privilegio. Los libros nos sacan de nuestra interioridad, nos sumergen en otros cuerpos, en otras vidas, en otras épocas, no buscan necesariamente complacernos, nos retan, muchas veces nos sacan de nuestros espacios de certeza y creo que eso es algo profundamente valioso. Sí, y nos convocan un miércoles en Madrid a personas que estamos en diversos espacios y nos hacen que convivamos, que compartamos ideas. Y yo cerraría un poco diciendo, ¿no? Para mí la literatura también es el recordarnos que somos tiempo, ¿no? Tiempo pasado, presente, futuro, y es como una reafirmación del estar aquí ahora mismo, respirando, utilizando las palabras y de cómo otras personas lo pudieron hacer o lo van a hacer, y nos recuerda también lo efímeras que somos, ¿no? Entonces agradezco muchísimo estos momentos que serán efímeros, que aunque queden en las plataformas algún día desaparecerán. Gracias por estar con nosotras conversando, gracias por escuchar, gracias a todas las instituciones involucradas, a quienes están haciendo el trabajo, y yo cerraría aquí esta conversación transatlántica y pues, buenas noches.